Si apelamos a Henry James, no es este el caso, como lo señaló el mismo Borges, de Strether en la novela The Ambassador, pero se podrían invocar muchísimos ejemplos de esta suerte de extravío. Por ejemplo, el de Daisy Miller, quien extraviada en la maraña de usos y costumbres del continente europeo, sin saberlo, fue a buscar su propia muerte nada menos que al Coliseo romano. El de Millie Teal en la novela The Wings of the Dove, el de Roderick Hudson, y el de las familias Church y la familia Rock, a la deriva, cada cual a su modo, en la borrasca de requisitos y exigencias de la cultura europea, en ese espléndido relato que se llama The Pension Beaurepas. Y si nos referimos a Borges, además de ponderar el destino de Lonrod, de Averroes y de Droghult, ¿no es trágico el destino del narrador del relato titulado La lotería en Babilonia, quien ante el horripilante caos organizado que representa esa maquinaria de sorteos, declara a ese personaje de entrada, y cito ahora el personaje de Borges: he conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre? ¿Y quién, por otra parte, quisiera ostentar la dignidad máxima que conllevaría el ser el encargado de confeccionar el catálogo y, claro está, el sistema de referencias cruzadas de la monstruosa Biblioteca de Babel? El derrotero que he seguido creo que establece una indiscutible relación entre Borges y Henry James, una relación que a su manera incluye otros escritores, tales como Kafka y Fuentes. En el caso de Borges y James, el norte y el sur del continente americano se acercan y en ocasiones coinciden en el modo de sentirse ellos frente a Europa y en el modo de verse ellos a sí mismos. Son coincidencias significativas, entre otras cosas, porque en cierta forma, y no propongo que sea la única, inciden no solo en el modo en que estos escritores perciben el mundo, sino el modo de escribir el mundo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me uno a los saludos protocolarios y en mi expresión de especial gratitud a la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Cortázar, y a su equipo de trabajo, en especial a la licenciada Ishel Nagdul Ruiz, nuestro ángel guardián en Guadalajara. Va asimismo mi agradecimiento al colega y antiguo amigo Julio Ortega por sus cálidas palabras. Tengo muchas deudas contraídas con México y no es la menor de ellas el hecho de que el primogénito de mis 23 libros naciera mexicano. Hace ya muchos años. Considero, de otra parte, un caso de entrañable sincronicidad el que me abra sus puertas la Universidad de Guadalajara, que en árabe quiere decir Río de las Piedras, a mí que vengo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estoy pues en casa y para explorar precisamente lo que más nos une, la terra nostra, que invocar al maestro Fuentes como nuestra patria en común, la lengua española, que, y lo cito, sonaba a trino de pájaros en una orilla y a rumor de botas en la otra. Ya mi colega Echavarría se ha ocupado del diálogo de Borges con las letras occidentales y yo paso a explorar ahora un diálogo más secreto, su diálogo con Oriente. Vayan estas páginas en homenaje al maestro Carlos Fuentes, en cuya lengua literaria siempre renovada trinan los pájaros y se refractan los espejos desenterrados, y a Silvia Lemus, siempre presentes, por tantos espacios y tiempos compartidos, con la devoción y el cariño que ellos bien se saben. Van también dedicadas estas palabras al borgista de quien más he aprendido, Arturo Echavarría. En su ensayo Las mil y una noches, Borges pondera sobre el significado del Oriente usando una frase de San Agustín en torno al tiempo. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro.
El maestro argentino insiste en su perplejidad con un verso de Juvenal: todo lo que resulta misterioso se encuentra ultra auroram et Gangem, más allá de la aurora y del Ganges, es decir, en Oriente. En estas 4 palabras está el Oriente para nosotros, concluye Borges. Aunque dicho hemisferio del mundo le resulta inescrutable, el escritor, como Kipling, no puede sustraerse a su fascinación. Cito: si has oído el llamado de Oriente, ya no oirás otra cosa. Borges escucha tan de cerca el poderoso llamado oriental que renueva su propia herencia literaria al obligarla a coexistir con la cultura situada más allá de la aurora y del Ganges. Ha sido muy difícil rastrear el tema de Oriente en Borges, que el maestro asocia sobre todo a la literatura árabe. Aún así, algunos estudiosos se han lanzado a la aventura de acompañar a Borges ultra auroram. Erika Spivakowski, Vicente Cantarino, Gelal Qadir, George Wingate, Cantarino, Pablo Tornielli, incluso María Kodama, entre otros. Muchos críticos, sin embargo, se muestran desconcertados ante las imágenes islámicas de Borges. Spivakowski afirma que las fuentes del Sahir son totalmente inventadas, mientras que Floyd Merrill comenta que la enigmática moneda del Sahir es, en última instancia, el helpless symbol, es decir, un símbolo desvalido. Donald Shaw, por su parte, dice que no hay quien entienda a Ben Hakan el Boharí y por eso ha sido tan poco estudiado. Yo propongo aquí, sin embargo, justamente aclarar el misterio de algunos de los principales motivos islámicos de Borges. ¿Cuánto supo de veras Borges acerca de la literatura árabe, a la que dijo acercarse sin otro material que unos adarmes de Renan, Lane y Assim Palacios, es decir, con un material de segunda mano, más de lo que el escritor admite? Algunos críticos incluso afirman que Borges escribió en escritura o grafía árabe a la luz de unos versos de Al-Mutanabi que Borges parecería haber escrito en árabe, añadiendo scripsit Jorge Luis Borges. No sé si podemos ver la fotografía de este. Ahí ustedes ven cómo Jorge Luis Borges escribe unos versos de Al-Mutanabi en grafía española y luego dice escrito por Borges y todas esas palabras en árabe que los críticos creyeron que era de Borges. Claro, cuando yo estudié el texto me di cuenta que era el menú que había escrito el mismo mesero en ese restaurante árabe en Buenos Aires. Seguramente una broma de Borges que dejó correr. Con todo, sabemos que de joven Borges daba conferencias de sufismo en Buenos Aires y que hizo venir a un profesor egipcio para que le diera clases de árabe en su lecho de muerte en Ginebra. María Kodama me relata cómo le escribía en la palma de la mano las letras a Borges que ya no las podía ver. Incluso cada vez que yo me reunía con Borges, él me pedía que yo le pronunciara en árabe el título de Las Mil y una Noches, Al-Laila wa Laila, que él tanto amaba, y discutía conmigo los méritos de las distintas traducciones del árabe de la obra. Borges nunca se sirvió de la literatura islámica para efectos de color local. Siendo un usador de símbolos por admisión propia, esgrimió motivos islámicos para urdir algunas de sus obras maestras, como el Sahir, En busca de Averroes, a Ben Hakan el Boharí, El acercamiento al Motasim, El espejo de tinta, entre tantas otras. Comienzo por los espejos concéntricos de Scheherazade. Para Borges, el frondoso jardín verbal de Las Mil y una Noches era un símbolo del infinito. Cito: la idea del infinito es consustancial con Las Mil y una Noches. En los traductores de Las Mil y una Noches hace una alusión, una colación de las diferentes versiones de las noches árabes de Burton, Galland, Mardrus y Lane, en un libro que titula precisamente La historia de la eternidad. Para Borges, el libro de Scheherazade es infinito por su estructura circular. En algunas ediciones de Las Noches se introduce una interpolación perturbadora a la altura de la noche 602, cuando Scheherazade decide contarle al rey cómo una noche decidió salvar su vida contándole la primera de sus historias. De ahí va repitiendo cada uno de los relatos hasta llegar a esa noche en particular. El rey está pues destinado a oír las historias cada vez que la ingeniosa raconteuse llegue a la noche 602,
mágica entre las noches, como dice Borges. Claro, si ustedes ven algún texto de Las Mil y una Noches, nunca van a encontrar el 602. Esa noche particular lo ha estudiado Evelyn Fishburne. Borges lo obtiene de traducciones como las de Lane Littman y de Una noche suplementaria de Burton.